Sí, muy buenas noches. 9 de mayo, 8:30 de la noche, grupo de Tributaria uno, esperando que se conecten los alumnos. Ya un momento esperando que se conecte. Sí, buenas noches, Jamie. Esperemos un momentico para que se conecten sus compañeros. Dame un minuto, ya estamos enviando otro mensaje a ver qué pasa.
Buenas noches. Sí, no he empezado aún todavía, estoy esperando, somos un grupo más o menos de 6, 7. Ya les estoy enviando otro mensajito a los compañeros. Estoy pasando unas páginas, ¿vale? Tranquila. Pues realmente somos un grupo pequeño. Está José, Adriana, Angélica y Jamie. Veo que están conectados Jamie y Adriana. ¿Sí es así? Sí, señor. Adriana estuvo conmigo la vez pasada en la primera sesión. Sí, señor. Ah, bueno, Adriana, ¿cómo te acabas? Bien, profe. Gracias. ¿Viste mi video del 3 semana? Sí, señor, yo lo vi. Ah, bueno, bien. Igualmente, pues yo sé que el día de hoy estamos, como yo te decía, ¿no? En algún momento de nuestra interacción de la clase anterior, si puedes, Adriana, ¿me puedes ayudar o Jamie, con el micrófono y con la cámara, porfa? Cuando vayamos a hablar, yo les habilito y ustedes hablan y me preguntan, no hay problema, ¿vale? Pero mientras desconectemos de cámara y me ayudan con el sonido, porque escuchan la distorsión, por favor, y gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es recapitular, sin embargo, pues hace rato me escribió Jamie, sí, fue Jamie la que me escribió, y al igual pues estoy esperando aquí a José y yo creería que probablemente durante el transcurso de esta semana pues probablemente vayan a llegar otros compañeros más. Entonces voy a esperar un minutico adicional como para darles un otro chancecito allí, a completar los 8 o los 9 minutos para que estemos pues la gran mayoría, ¿vale? Al igual pues la sesión está siendo grabada. La idea del complementario y que van a ir pasando yo aquí páginas es comprender en este caso, el tipo de pedagogía que vamos a utilizar o la dinámica de las clases, entendiendo la tributaria, desde el componente de las generalidades, como lo especificábamos, ¿sí? De lo que tiene que ver con los impuestos nacionales, para redondear con la parte de los impuestos territoriales. Bien, y que al igual aquí en la opción de novedades, como les complementaba yo en ese video, para los que lo lograron ver o hasta ahora se matricularon, está la sesión del día 2 de mayo, para que se nivelen, por favor, y la sesión del día 4 de mayo. Son dos videos, el uno de hace 8 días, de 2 horas y cuarto, perdón, de 1 hora y media, y el video del día 4 de mayo de una complementariedad, llamo yo, en relación a la información tributaria, para tenerla en cuenta. Igualmente, pues de mi parte y obviamente de parte del Minuto de Dios, darles la más calurosa bienvenida a este curso. Al igual, pues no sé si la compañera que se encuentra conectada ya logró de pronto ver el video o es hoy la primera vez que está ingresando a la plataforma. Pregunto. No, profe, la verdad yo todavía no he podido mirar el video. No te afanes, simplemente es como para yo ir sabiendo, ¿sí? Entonces, no te afanes por eso. Ah, Igual, pues la idea, yo ahorita les mandé un link, yo trabajo directamente acá con el tema de land use, porque a veces yo le explicaba a Adriana que colaboré y a veces como que a mí particularmente no me gusta, no me sirve. Entonces, este me ha funcionado durante toda esta temporada de cuarentena, trabajando pues de una manera más práctica, más fácil, subiendo un video a YouTube y de paso pues queda el material para que ustedes lo puedan técnicamente revisar posteriormente, ¿vale? Entonces, no sé si de pronto alguna de ustedes dos tenga algún contacto o conozca a alguien de manera particular de sus compañeros, no creo, ¿no? A José Steven Useche, a Joseph, No, señor. a Angélica Catalina Plazas, no, tampoco, profe, la verdad no Jay distingo quién puede. Carolina Gómez, Soy yo.
Listo. Jamie, yo pensé que estaba hablando, era tú me escribiste ahorita, entonces pensé que eras Angélica. Y Ah, Adriana Milena, que es Adriana, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Vale, listo. Entonces, nada, vamos iniciando. Igualmente, Adriana me va a comprender de que, pues aquí también se trata de ir como haciendo un barrido en la información. Entonces, tú hace rato me preguntabas que cuál era la dinámica, Jamie. La dinámica es sencilla. Yo realmente entiendo y agradezco que se encuentren conectadas en este horario. Espero que durante el transcurso de la jornada les haya ido muy bien. De manera anticipada, para las que son mamitas, les deseo un feliz día el día de mañana, valga la redundancia. Se Gracias, trata profe. aquí simplemente, tranquila, se trata simplemente de explicar unas teorías en base a una información. Busqué un material muy importante el día de hoy, entonces vamos a aprender mucho, ¿vale? Para que ustedes tengan en cuenta. Mira que en ese video, Adriana y Jamie, y que Jamie después lo va a ver, al igual que la sesión uno, sí, saca el tempito, no te preocupes. Yo sé que están en sus casas, que están haciendo un esfuerzo enorme, que al igual están trabajando, o probablemente pues tendrán otras cosas que hacer, y eso pues también es trabajo, como todo, ¿no? Pero de mi parte, mediante esta metodología semipresencial, virtual, remota, virtual, más que todo ahorita en este momento, para no hablar de pronto de esos términos como tal, sino dejarlos claros. Más en este caso del complemento para Jamie que para Adriana. Adriana ya me empezó a escuchar el primer carretazo en base a qué son los impuestos y entendiendo la tributaria desde el componente contable y lógico tributario, ¿sí? Entonces, más allá de los impuestos, ¿sí? Se busca es tener una relación directamente o indirectamente con el Estado, siendo contribuyente o declarante, que son dos sinónimos diferentes. Y con Adriana, perdón, sí, con Adriana alcanzamos a avanzar relativamente partiendo del hecho del tema de que esto es una figura jurídica, que los impuestos nacen de una disposición técnica a través de una ley, ¿cierto? De una normatividad por medio de la parte nacional, municipal, departamental, que hay tipos de impuestos y aquí hay tipos de estatutos tributarios, ¿verdad? Perdón, yo voy tomando agüita de una vez por acá. Y al igual, pues se trata simplemente de corresponderle al Congreso la expedición, llamémoslo así, ¿sí? Lo correspondiente y más al presidente, de cierta manera de sancionar, de indicar mediante un acto legislativo el tema de los impuestos, así como han salido medidas de estado de sección, de emergencia económica durante los últimos tiempos, mediante esta crisis o esta pandemia a título como tal que afecta a la parte económica. Pero de cierta manera el impuesto es esa relación, ¿no? En la parte tributaria lo primero que uno viene, sin hablar un poco de epistemología tributaria o de historia tributaria, nosotros nos centrábamos y yo les hacía unos videos ahí bastante particular y tú ya que tienes acceso, pues lógicamente en este caso ya venía la información, vuelvo y te repito, como está siendo grabada la sesión del día de hoy, también la voy a colgar allí y así vamos a trabajar. Y durante el transcurso de la semana, yo les hago un video de la misma especificación de la temática para ya ir abordando las generalidades del impuesto o más centrarnos en las partes impositivas de los impuestos nacionales. Bien, no me interesa correr, me interesa es que aprendan, me interesa es que lógicamente lleguemos a la sesión próxima y a la fecha del 17 ya ustedes hayan podido desarrollar dos actividades, una de comprensión y otra evaluativa. Yo les decía a ustedes que la idea ¿cuál es? La idea es que ahorita mismo vamos a abrir un drive, ¿sí? Para que ustedes me hagan entrega de las actividades, bien sean de comprensión. Si no se deja subir, me la entregan por el drive. Y la evaluativa, que esta evaluativa sí se debería dejar subir normal, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la actividad 1 de comprensión dice, el estudiante de forma individual elaborará un mapa conceptual sobre las generalidades del tributo. Lógico, yo le voy a ir dando un material, que era lo que hablaba yo con Adrián. Pero en vista de que como ella estaba solita la vez anterior, pues yo le decía a ella, simplemente ve el video que te voy a hacer, complementa tu información, ¿sí? Dedícale tiempo también a esta materia, pero pues yo me imagino que estarán viendo otras materias que probablemente todas son importantes, ¿vale? Pero que al igual mi interés no es específicamente ir a incomodar ni molestarlas con material adicional. Y le decía yo a Adriana que a medida que vayan llegando más compañeros, probablemente podríamos, llamo yo en los buenos términos y comprendan mi didáctica, sí, mi pedagogía, de tener un grupo, probablemente donde yo no esté, pero sí un grupo de WhatsApp, donde yo les pueda ir pasando de manera semanal
Un video corto de unos 5, de unos 10 en base a los tributos. Yo tengo harto material de la parte tributaria, me encanta este tema porque pues realmente uno aprende a ligarlo con el método financiero y más para aprovechar disposiciones técnicas de la normatividad contable, ¿vale? La ley 1314 del 2009 en relación a las NIF, y en las disposiciones del 2420 del 2015 y de otras técnicamente dichas del 2370 del 2018, como normatividad que aplica para auditoría, para revisoría fiscal, que va ligada muchas veces a los temas tributarios, ¿no? Entonces miren que la primera actividad de comprensión habla específicamente del mapa conceptual sobre las generalidades del tributo. ¿Qué vas a hacer allí? De cierta manera como tal, un mapa conceptual con el objetivo de comprender los elementos y las clasificaciones del sistema tributario. Esta actividad permitirá desarrollar acciones de competencia. Esa parte es como más pedagógica, ¿no? En el ver, uno se plantea como hacerse unas preguntas, ¿no? ¿Por qué son importantes los tributos? Esto no lo van a contestar, esto simplemente lo hacen ustedes internamente. ¿Para qué se crea el sistema, o en este caso, para qué sirve el recaudo de los tributos en Colombia? Y ya el mapa en el actuar especifica lo que hay que hacer. Bien, determinar específicamente la idea central sobre la generalidad de los tributos, ubicarla básicamente en la mitad de un mapa conceptual, que lo pide allí, tenga en cuenta que este debe ser de una manera resumida en el tema apropiado. Específicamente, pues eso es lo que quiero, pues de cierta manera, empezar a hablar con ustedes. Me preocupa es algo y es, y lógicamente en ese buen concepto, pues yo creería que aquí los participantes vamos a ser fundamentales en el hecho de la, ¿sí? De la información. Probablemente ahorita más tarde se conecta Angélica o no se conecte, igual que José, pero sí me preocupa que efectivamente estemos todos como tal para llevarnos pues obviamente la información. Entonces, muchas veces no depende de uno como profe, ¿no? Depende de la disposición también que se tenga, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con Adriana, en este caso, habíamos avanzado. Vimos el artículo 1, donde decíamos que para entender los tributos nacen de un fundamento a través de cierta manera por medio del articulado de la Constitución Política, en donde se habla que Colombia es un Estado social de derecho. En el artículo 95 tenemos los fundamentos constitucionales en base a los impuestos, más en la calidad del colombiano, que especificábamos con Adriana y hablábamos compartiendo, ¿sí? Definiciones y conceptos que uno tiene como estudiante muchas veces, en el caso mío, pues obviamente a través de la experiencia, yo podría decir de que está fundamentado constitucionalmente el impuesto en base al financiamiento de los gastos, la inversión del Estado, para tener un concepto de justicia y equidad. Ya damos unos ejemplos que te invito a ver los videos para que me comprendas básicamente a qué se refiere. Y que por allá el artículo 150 habla de los fundamentos constitucionales del impuesto, más allá de la prevalencia del articulado, valga la redundancia, en el 12, en su parágrafo 12, el artículo 150, en donde especifica las contribuciones a título fiscal, o excepcionalmente hablándolo específicamente en los casos que establezca una normatividad. Esta presentación me parece importante, yo le explicaba a Adriana, que es la que normalmente utilizamos con Francisco, cuando se hacen diferentes capacitaciones a título nacional. Igualmente en el artículo 87, las entidades territoriales a través del fundamento. Entonces, aquí la moraleja del asunto es entender y comprender que tanto la Constitución Política como el Estatuto Tributario, y cuando miren los videos, o miren los videos, porque estos videos están hechos para todos, dejo claro, pues, en la noche del día de hoy como tal, que pues, se ha hecho seguimiento en la respectiva plataforma. El día de hoy está Jamie conectada, está Adriana, Angélica no aparece, y José, pero la idea es que obviamente pues se puedan nivelar y entonces ahí está la información para que lo puedan hacer. Bien. Y la moraleja del asunto específicamente es indicar de que eso tiene un articulado y que cada uno de ellos pues se fundamenta en la parte constitucional para poder prevalecer el tema de los impuestos, de los tributos como tal. Y con Adriana también especificamos la parte ya del sujeto activo, que es el Estado, el Departamento o la Nación. El sujeto pasivo es el contribuyente, y que aparecen básicamente aquí unos elementos de esa obligación tributaria, que el hecho generador es la situación del facto del tributo, o sea, en este caso la situación del hecho generador a través de las compras, a través de las ventas, ¿cierto? A través de la utilización de los bienes, productos, servicios que considere el Estado, porque el Estado funciona como una empresa, ¿vale? Que tiene todo el tema industrial, comercial, ¿sí? De producto, de ventas, de servicios, donde es importante entender de que nuestro país pues actúa como una empresa porque genera gastos, genera ingresos, genera costos, y que poniendo en el ejemplo pues vamos a mencionar Ecopetrol, quien se encarga directamente en este caso de la infraestructura, o más en este caso como tal de extractar los elementos de lo que tiene que ver con el crudo, o sea con el petróleo, ¿no? Que se saca
básicamente de los yacimientos o de las diferentes, llamémoslo así, montañas o básicamente terrenos, donde de una u otra manera pues tenemos, en este caso, ese recurso natural, ¿no? Que no es renovable en consideraciones del tiempo. Y al igual podríamos decirte que entonces también van esos impuestos ligados de cierta manera, ¿sí? Mediante un mandato constitucional, a través de unos elementos básicos que es la base gravable, que es sobre el cual pues aparece el peso, la diferencia entre la tarifa, que es el porcentaje o el monto que se debe aplicar a estos impuestos. Perdón. Entonces aquí es ilustrativo también fundamentarnos más en el 363. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, de una u otra manera, vamos, perdón, adelanto acá un momento, que se me fue el mouse. Pero ahora se retrocedió todo, no creo. Sí, se retrocedió todo. Bueno, devolvámoslo así porque es que me tocó aquí con el mouse el día de hoy. Entonces estamos hablando de que este tipo de impuestos del orden nacional, del orden departamental, del orden municipal, pues tienen una consideración, que es el articulado constitucional. Y en ese artículo 363, ya después de haber visto como estos elementos, empezar a comprender, que yo les decía que una buena didáctica dinámica es que ustedes vayan copiando un cuaderno, o, por qué no, de cierta manera, haciendo sus apuntes ilustrativos para aprender sobre la materia y entrar ya al plano de la operación, pues lo vamos a empezar a entender con esos articulados. Igual, tendríamos que tener presente en el sistema tributario su fundamento de los principios de equidad, de eficiencia, de progresividad, que son de una u otra manera consideraciones de las leyes tributarias. Bien, y aquí lo especifica no solamente un sustento, sino un significado. Justicia, artículo 95, ¿sí? Parágrafo 9, de quien pague impuesto demuestre capacidad contributiva. Y de la equidad, pues hace referencia en el plano de lo vertical, de la capacidad contributiva, de tratar a lo igual a los iguales, de la eficiencia en el artículo 363. Entenderíamos la relación que se tiene al título del tributo, de la simplicidad, de la administración, del recaudo que tiene básicamente en este caso la DIAN, ¿sí? Como figura administrativa, técnica, en ese tipo de consideraciones, y la progresividad en el 363 de la capacidad contributiva, básicamente en el tema del recaudo. Igual, estos son principios que muchas veces, para quien es afinado con el tema tributario, pues sí, le va a gustar este tema y debe ser un complemento, ¿no?, de la propiedad del contador. Entonces yo tengo un concepto en la vida y es ser un contador integral, o sea, manejar la dinámica contable, financiera y tributaria. Y muchas veces lo tributario es mucho más legislativo, ¿no? Es más del tema de pronto de la parte jurídica, ¿no? De las leyes, del procedimiento, ¿verdad? Ligado a lo penal, ligado a lo civil, ligado, ¿por qué no es verlo desde el componente del Código de Comercio? Bien. Y los principales impuestos que ya graban, íbamos recapitulando con un pequeño video que está allí en los videos, valga la redundancia, un video que está hecho en el otro video que se compartió, aquí en YouTube, especificamos unas realidades a título funcional del Estado. Entonces aparecen impuestos a título nacional, departamental y municipal. Estamos hablando de la entidad, del Estado como tal, del departamento y del municipio, para poderlo comprender. Y hablábamos con Adriana específicamente en la primera sesión de que hay impuestos del orden nacional de renta, de patrimonio, del gravamen financiero, del IVA. Existió uno que se habla en relación al CRE, o hablábamos de que en algunos casos todavía algunas empresas mediante ley 1429 aplican CRE en consideración a lo que era relativamente la adopción de esa normatividad. De consumo, impuesto al consumo relativamente nuevo, de gasolina, de la CPM y, como hablábamos, ¿no?, de la sobretasa a la gasolina, que es por allá más en impuesto municipal. Y que en la parte del departamento, pues vamos a tener impuestos a título de los licores, cigarrillos, vehículos, registros de huello, al ganado, bovino, y las estampillas, como tal, por ejemplo, los licores. Las estampillas en relación como cuando uno viaja en el aeropuerto. Por ejemplo, en Norte de Santander, cuando uno llega allá, o a Manizales, muchas veces, de cierta manera, se cobra un impuesto de estampilla cuando se sale de la ciudad, ¿sí? A título de pronto para especificar que esos son impuestos departamentales. Y ya del municipio, dime. Profe, una pregunta, ¿qué es un CRE? ¿Qué era? Ese es un Ok. impuesto. Es un impuesto Sí. parecido a la renta. Ok. Anteriormente las empresas pagaban, como el impuesto en Colombia siempre ha sido el 30 y algo por ciento, ¿sí? Algunas pagan sobre tasa del 4 o del 5%.
igualmente tú me acabas de acordar de algo que también están en esos videos, que es como la plantilla o los diferentes tipos de impuestos, ¿no? A través de las fechas de pago. Eso también lo vas a ver allá. Igual, ese fue un impuesto, o es un impuesto que algunas empresas, no todas, ¿sí? Total, esto apareció por ahí en el año 2009 relativamente, en el mismo sinónimo de las NIF, tenían una relación, y era que las empresas pagaban 25 de renta, más 9 del CRE, que es como un 34, ¿no? Mal sumado aritméticamente. Ustedes me comprenderán que muchas veces en lo financiero un 25 más 9 no es 34, puede ser 32 o 35. ¿Por qué? Porque en lo financiero pues tú hablas de tasas efectivas. Muchas veces en las tasas efectivas, si ya vieron matemática financiera, no es lo mismo decir, ¿sí? Una tasa de interés simple que una tasa de interés compuesto. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok. Entonces el impuesto de renta era el 25 y algunas empresas que optaban por esta normatividad o se metían allá demostrando unos documentos de temas relacionados con la parte laboral, de generar empleo, que cumplían unas condiciones, pues no pagaban un 34% de impuesto de renta, sino que pagaban un 25%. Y el otro 9%, ¿sí? Era lo mismo que pensar en que tú pagas 3% de 3, perdóname, 4, 3 y 2. 4 más 3, 7, más 2, 9, que eran los parafiscales, ¿te acuerdas? Que normalmente pues las empresas, y que todavía lo hacen, pagan efectivamente lo que es SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación. Entonces, más o menos se ligaba a ese impuesto para tener como esa parte deducible de solamente pagar un 25 y ahorrarse un 9% aparentemente de impuestos, que estaba muy ligado al tema de los parafiscales. Pero el CREE, por eso digo, existió o existe para algunas empresas, pues realmente se pagaba en base solamente a los ingresos. No se podía deducir ciertas particularidades de ese impuesto a título de persona jurídica como tal. Bien, pues importante Una, reconocer. Dime. una cosita, digamos, en esta clase nosotros vamos a ver, digamos, impuestos, un impuesto y otro impuesto, digamos que el impuesto a una cosa y después vemos la otra, o como Ah, sí, bueno, no hay ningún problema. Mira, ¿qué pasa con la asignatura? La asignatura, ustedes ven tributaria 2, ¿sí? Para que me comprendan. sí, Y la dinámica conmigo es, y no, está buena la pregunta, la dinámica conmigo es, yo hago caso. Yo he aprendido que en la vida, cuando tú haces caso, te va bien. Y ya me van a comprender por qué digo esto. Yo tengo aquí, y te lo explicaba a ti particularmente, la asignatura en el aula. La asignatura en el aula, la unidad 0 y la unidad 1, para el primer corte son generalidades de los tributos. ¿Sí? La unidad 2 habla de los impuestos nacionales, o sea, ahí es donde vamos a meter renta, IVA, ¿sí? Retención en la fuente, los impuestos del orden nacional, o sea, los que yo estoy explicando mediante esta presentación, ¿sí? Del orden de los impuestos nacionales, o sea, estos. Bien, teóricamente y, ¿por qué no?, de una u otra manera, didácticamente o operativamente, hasta donde podamos hacer. Bien. Sin embargo, en estas generalidades de los impuestos, en la unidad 2, en la unidad 3, perdón, ya hablamos de los impuestos territoriales, o sea, lo que habla del departamento y del municipio, ¿vale? Igual, teóricos, y trataré de meterle un tema práctico, o sea, me explico, y una vez se los voy a mostrar acá. No sé, se me ocurre a mí lo que yo te decía en la clase anterior, entrar a una página de la DIAN, Ay, sí, profe. decirle usuario registrado, pero pues yo hago la claridad, por eso pues yo trato de darle un plus adicional. Yo te puedo pedir un favor, discúlpame, Jamie, cuando hables, dejas tranquila el micrófono abierto. Cuando hables, abres el micrófono y cuando yo esté hablando, ciérralo para que no se escuche, porque aquí me escucho hablando 2 veces, qué pena, tranquila. Y normal, ¿vale? No, eso es de afinidad, no se afanen. Entonces yo, por ejemplo, les puedo mostrar algo que yo tengo por acá. Yo puedo llegar y decirles a ustedes, bueno, listo, vamos a ingresar a una página de la DIAN, vamos a mirar efectivamente en este caso, probablemente, ¿sí? Cómo pueden estar relacionados los impuestos. Pues como estamos hablando de impuestos de la DIAN, ¿vale? Para este tipo de sociedad que es mi empresa,
yo les puedo llevar a que ustedes conozcan los formularios, los formatos. Bien, y allí probablemente ustedes van a comprender el tema mucho más. Pero ahorita vamos a concentrarnos no a título de una presentación, sino en las generalidades. Y no se afanen que para todo va a haber tiempo. Acuérdense que aquí estamos hablando de 8 sesiones que realmente a mí, pues sí, claro, yo tengo que sacar notas, como todo. Pero me interesa es el aprendizaje. A mí en esta parte, indiferentemente, por eso estaba preocupado por los otros dos compañeros que se empiecen a quedar, porque esta materia, pues hay que verla en vivo e indirecto. ¿Sí? Entonces, para mí es importante alcanzar en los impuestos nacionales a decirte a ti que por lo menos, si no estás en el medio, conozcas que el formulario 110 aplica para una renta de persona jurídica o naturales sin residencia, que probablemente yo pueda desde aquí, a título de realmente, valga la redundancia, de lo real, podamos mirar, ¿sí?, cómo está compuesto ese formulario, ¿vale? Para cuando ustedes lleguen a una contabilidad 2, pues ustedes tengan, llamo yo, ese bagaje o esa incursión en los formularios y que sepan, lógicamente, qué habla allí cada formulario. Total, eso también lo puedo yo bajar de otra página de la DIAN o el actualicese.com y tratar de explicarles cada uno de los formularios, ¿vale? Al igual, pues es una terapia bastante extensa y larga, ¿listo? Como para que me comprendan. Que el 140, mírelo, ¿sí ves? No es carreta. Existe el 140 para unas empresas que todavía manejan CREE y que la base de este impuesto es el ingreso. También lo vamos a abrir, lo vamos a revisar. El 160, que es el de la declaración anual de activos en el exterior. Probablemente esto casi no se usa. Entonces aplicaría de una u otra manera a título de personas naturales, a título de personas jurídicas que declaran activos que tengan en el exterior, que son temas de normalización tributaria. El que más se usa, por allá dentro de, no sé, mes de octubre, noviembre y diciembre, que lo estoy viendo como, como de pronto extenso por el tema de la coyuntura social, por el tema de la pandemia, pues está el formulario 210, para lo que es la renta de personas naturales. Bien, el 230 existió y existe para el tema de lo que era el antiguo IMAN o IMAS, bien, de la declaración de impuestos para empleados. Y había otro que era para cuenta propia, que es el 240, y que también existe el formulario 300 para el impuesto a las ventas. ¿Ok? O sea, ahí es donde se hace de manera bimestral o cuatrimestral, ¿sí? El tema del impuesto a las ventas. Acuérdense que el IVA se declara de manera bimestral, o sea, cada 2 meses, o bimensual, que también se puede decir, o cuatrimestral, o sea, 2 veces al año. Lo que va de enero, febrero y marzo y abril se paga en mayo. Y lo que va de mayo, junio, julio y agosto se paga en septiembre. ¿Bien? Y lo que va de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se paga en enero del próximo año. ¿Vale? Toda una materia tributaria pues tiene esta complementariedad. Bueno, cuando ustedes lleguen a la 2, probablemente el profesor de la 2, porque también ustedes ven procedimiento tributario. Bueno, eso ha cambiado mucho. Yo realmente en mi universidad vi 3 tributarias. Y más o menos, pues, haber perdido 2 veces esta materia me sirvió de algo. ¿Sí? Porque muchas veces ya el esquema de lo pedagógico cambia. Ya uno, pues, de cierta manera ya un poco más ilustrado y más tecnológico, así como yo les estoy mostrando estos formularios, pues la idea como mínimo es hacerle conocer al estudiante, técnicamente, si están en medio o no, la información. Entonces miren que van a aparecer otra serie de formularios, como el 310 del Impuesto Nacional del Consumo. ¿Quién no diligencia? Lo llenan directamente las cafeterías, los bares, las personas que declaran no son responsables del impuesto, que al igual tendríamos que mirar el RUT, ¿no?, de la empresa. Ya ahorita si quieren lo descargamos y miramos desde allí como para que ustedes me comprendan, J de Asesorías y Consultorías, a qué se dedica una empresa de asesoría y consultorías en temas contables, en temas de capacitación, en temas de, sí, de temas ya directamente pedagógicos en estos casos como tal, ¿vale? Para que me comprendan. Y el 315 es del régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo, diferente a este, porque las personas del régimen, sí, que ya no se habla de régimen simplificado, sino de los, en este caso, de los que son responsables del IVA o no responsables del IVA, y también podríamos hablar de la declaración del impuesto sobre las ventas del IVA de prestadores de servicio del exterior, como tal, cuando se causan temas derivados del IVA en el 325.
En el 350, la declaración de la retención en la fuente. Y en el 360, un impuesto que todavía existe, por eso te hablaba de que todavía existe, que se llama la autorretención en CREE, que es muy parecida a la autorretención en renta, ¿vale? Del formulario 420, del impuesto al patrimonio. Del formulario 430, de la declaración del impuesto a la gasolina y a la CPM, ¿bien? Para bombas, para las estaciones de servicio, ¿bien? Y el 435, del impuesto nacional al carbono, o sea, los impuestos verdes, ¿vale? Igual por acá en este del consumo también aplica para el tema de lo de las bolsas plásticas que te cobran a ti cuando uno hace mercado, ¿verdad? El formulario 440, de la declaración del impuesto a la riqueza, ¿vale? Activos considerados a personas naturales como tal de 5.000 millones de pesos en adelante. Bien. Y el 445, que es el de normalización tributaria, que les hablaba que durante el mes de septiembre, octubre, de acuerdo a un calendario, unos videos que yo ya pues, les he venido pasando, aplica ese tipo de impuestos para poder normalizar las condiciones tributarias. O sea, cuando sean como beneficios de auditoría. Como cuando tú no has declarado algo, se te olvidó y entonces un impuesto de normalización tributaria te deja allí la opción de que tú puedas organizar tus temas tributarios, que es diferente a lo contable, ¿no? Comprendan eso, ¿no? Una cosa es la conciliación contable y otra cosa es la conciliación fiscal, ¿vale? A través de un libro, inclusive manual. O por qué no por medio de un software que haga esas diferenciaciones, ¿no? Me explico. Tú contabilizas el 4 por mil, ¿sí o no? Porque es un gasto. Y la norma tributaria te dice, de ese 4 por mil registrado deduzcas el 75%. Y que al igual en ese video también dejo claro otro tema para que lo estudien. Pues obviamente, si quieren, no, es que hay que aprender. Pues hay que mirar el estatuto tributario, ¿no? Entonces, ojo con ese estatuto tributario, que muchas veces, pues, yo lo especifico así. Yo, por ejemplo, normalmente trabajo con el de este que es gratuito, ¿no? Counter. Allí también les doy ilustraciones de los links para que lo puedan condicionar. Por eso le preguntaba ahorita a Adriana que había visto el video. Y en ese estatuto, pues lo más probable es que ustedes vayan a comprender el tema de lo tributario, no solamente el hacer y el conocer formularios, ¿vale? Por ejemplo, el recibo del anticipo del simple. O, por ejemplo, también entender de que no solamente la parte tributaria es de tributos y que la DIAN maneja solamente tributos, sino que maneja unos temas aduaneros y unos temas cambiarios. Este sí es nuevo para mí, yo no sabía que eso existía. Mira, por ejemplo, el formulario 50, consignaciones al Tesoro Nacional. Así como hablar del formulario 10 o el formulario 15 del Banco de la República cuando tu empresa legaliza dólares o recibe básicamente temas de divisas. ¿Sí ven? O los formularios de los notarios, 400, donde allí relacionan otro tipo de especificación. O el 410 de la declaración semanal a los movimientos financieros. O el 470 de la retención en la contribución para fiscal de espectáculos públicos. ¿Sí es? Pero estos son impuestos del orden nacional. Vámonos a uno cambiario. ¿Cambiario qué es? La divisa, las casas en este caso, de cambio. El efecti, donde se cambian dólares. O el dólar, en este caso, en los diferentes centros comerciales. Tendrán que informar allí la declaración de ingreso de salida de dinero en efectivo. O como cuando uno llega de un país como Panamá a otros países cuando trae, en este caso, dólares, pues también tendrá que llenar un formulario técnico específico. En no aduanero, en el tema de la importación, en el tema de la exportación, ¿vale? El formulario 540 de la Declaración Consolidada de los Pagos para la intermediación de tráfico postal y envíos urgentes. ¿Sí ven lo importante de reconocer esto en la página de la DIAN? Importante, pero se queda cuando uno, por ejemplo, no lo intenta a través ya de ser independiente o ser un contador, más allá simplemente de dar una clase, a eso voy. Entonces, para mí el conocimiento es transversal, a mí me interesa es que aprendan, a mí me interesa yo llevarme este conocimiento para la tumba porque no va a servir de nada, ¿no? Y la fiscalización, pues habla en precios de transferencia, en la declaración informativa, pero pues inicialmente, como todo, pues sería reconocer ello, ¿no? Mis clases son normalmente didácticas, yo no me centro y por eso lo hago así, simplemente en una presentación, porque pues no quisiera que esto se volviera un monólogo, pero la otra clase y la didáctica, ustedes más que nadie la conocen, de una u otra manera también se trata de poner a prueba conocimiento. Por eso, ¿qué? Por eso esta unidad 1, y siendo consecuente, tiene dos actividades. La otra actividad es realizar la prueba de conocimiento.
Yo se las dejé para el 20 de mayo. Ustedes me comprenderán que por fechas, la otra semana, el próximo sábado 16, ya esta fecha del 18, lunes, martes, yo ya he tenido que entregar unas notas del primer corte. Entonces, por eso me preocupaba. ¿Sí? Indiferentemente de que hasta ahora lleguemos, y al igual me interesa su aprendizaje, no tengo ningún problema, pero la actividad uno va. Y la actividad uno es simplemente hacer un mapa conceptual bajo la información de esos videos y con la información de lo que es la generalidad de los impuestos. Bien, pero una cosa bien bonita para ustedes, no para mí, un trabajo bien hecho para ustedes, no para mí. Y la otra clase yo trataré de hacer como un taller en el cual les voy a pedir, ya que ustedes tienen pues lógicamente ya su equipo, el internet, podernos entrar en información. Por ejemplo, una bonita actividad que yo siempre planteo en tributaria 1, en la 2 o en procedimiento tributario, porque yo dicto todas esas, pues de una vez para que yo soy como los contadores de antiguos, me gusta dar fe pública de todo lo que digo y todo lo que hago. Mira, procedimiento tributario, la contabilidad 1, 2, me encanta la 4, no me la dieron esta vez, y los costos, porque son mi pasión. Pero realmente la 2 en este momento no, creería yo que para el otro semestre, entonces estamos paraditos ahí. Entonces una actividad bonita para el otro fin de semana puede ser sencilla, es a través del link buscar, como yo les indico y tú me vas a comprender por qué lo hago, en la próxima sesión, identificar por medio del estatuto tributario, empezar a comprender que existen básicamente una serie de artículos, que esos artículos están metidos dentro de unos títulos, ¿sí? De los temas tributarios, en donde unos títulos pueden ser ligados a, por ejemplo, valga la redundancia, al título preliminar de la obligación tributaria. Y ya estos se desprenden a través de, perdón, los títulos se desprenden de los libros. Entonces, un ejemplo, los libros en los tributos son 5 libros. Realmente son 6, pero yo siempre los menciono en 5. ¿Por qué? El primer libro habla del impuesto a la renta y los complementarios. El segundo libro es de la retención en la fuente. El tercer libro es del impuesto sobre las ventas. El cuarto libro es de los impuestos de timbre nacional. Y el quinto libro es del procedimiento tributario. ¿Sí? Por eso ustedes les dictan procedimiento tributario para aprender básicamente allí todo el tema de inhabilidad, de las notificaciones, del tema judicial en base a la información tributaria. Y el libro sexto habla del mal llamado gravamen a los movimientos financieros, porque hay mucha diferencia entre un gravamen y un impuesto, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que tener claridad sobre ello. Y esos libros desprenden los títulos, por eso lo muestro así. Entonces dice título primero, ¿bien? Y entonces empieza el libro. Y detrás de ese libro uno ya aparecen los títulos, ¿sí ven? Entonces, dentro del impuesto a la renta, ¿qué hay? Renta, patrimonio, ganancia. Entonces, miren que cuando uno va a hacer un impuesto a la renta, uno se mete, llamémoslo así, ¿sí? A la articulación de donde vaya a buscar la especificación. Entonces, mira, título 1, renta. Capítulo 1, para los ingresos. Los ingresos son bases de la renta líquida. Realización del ingreso para los no obligados a llevar contabilidad. Entonces, algo que tiene el estatuto tributario es que habla de tanto de persona natural como de la persona jurídica y tiene una serie de articulados, ¿vale? Y que algunos están modificados, derogados. Por eso todos los años sale un estatuto tributario con una normatividad nueva, ¿sí? Porque, de cierta manera, cuando uno estudia la parte tributaria, también es importante entender, comprender de que la DIAN, ¿sí? Tiene especificaciones. O sea, la DIAN también saca información. Ya ahorita la miramos, ¿vale? Entonces yo hablo de todo un poquito para que ustedes aprendan de verdad esta materia. Bien. Y que los artículos son muchísimos. Estamos hablando, mira, estamos hablando de casi 900 artículos. Estamos hablando que el 933 habla de los conceptos de la Dirección General de Impuestos, que el 932, uno de los últimos, habla de la fijación de las tarifas. No sé, entremos de locos a mirar eso. Y entonces dice que está derogado. Y habla una nota, dime. Una pregunta, lo que pasa es que yo soy auxiliar contable, pero pues mi jefe me ha dicho que aprenda a hacer retención. Digamos que más o menos yo sé hacer todo lo de retención y el tema, pero me gustaría, digamos, aprender. Yo descargo un auxiliar de la 2365, Sí. 2335 a la 24, pero digamos que ahí hacia allá no sé ella realmente cómo saca el valor total, que ya le dice a mi otra jefe, vamos a pagar tanto de retención y tanto de autorrenta, pero realmente no sé la técnica de ella cómo lo hace o qué fórmulas, no sé, más allá de digamos, de coger Los, una factura
y decirle a mi jefe, esta factura me da de retención tanto, pero de ahí hacia allá no sé. ¿Y en contabilidad 1 tuviste retenciones? No, profe. Pues digamos ¿Ves? que yo me sé las bases y todo. Sí, claro. Y sé sacar las bases, pero digamos que ahí como decirle a mi jefe, ya cerramos y decirle, tanto fue de retención y autorrenta, no tengo ni idea cómo hacerlo. Ah, bueno, pero vamos por pasos, ¿vale? Porque te voy a ser muy franco y muy honesto. Va a llegar el momento en el cual lógicamente vamos a coger uno o dos formularios, varios, pero en lo que respecta como tal a la materia, pues esto tiene un orden. Y el orden es, pues, las generalidades. Entonces yo no me puedo ir a saltar el conducto. Pero claro que sí, lo vamos a revisar y lo miramos. Yo no tengo problema por eso. Lo que te podría anticipar como para motivarte es lo siguiente. Y pues yo sé que tú lo sabes y mira que tú ya lo comprendes. Si están en el medio, igual yo creería que más lo va a comprender que otra persona. Entonces yo te pregunto, ¿cuál de estos formularios, así con el nombre, un ejemplo, declaración de retención en la fuente, cogerías el 360 del CRE o el 350? ¿O cogerías el 325? Te pregunto. ¿El 350, profe? Claro. Entonces te voy a mostrar un ejemplo, porque pues realmente a mí a veces me pica la lengua y yo no puedo dejar pasar algo en alto. O sea, vuelvo y te digo, llegará el momento en el que técnicamente, ¿por qué no? Podríamos plantearnos un ejercicio en eso. Pero, porque así como yo hablaba con los chicos de contabilidad 2, que un muchacho me decía, profe, pues es que yo estoy en el medio y yo comprendo lo que es la utilización del SIGO. Y el proyecto integrador, pues me dice a mí que debo hacer unas contabilizaciones y que las debo registrar en un software. Y yo le decía, sí, hijo, pero compréndeme también mi tarea como docente de que la parte del ejercicio tú la complementas con una autonomía en base a una información. O sea, el profesor te da unas herramientas y eso es lo que yo trato de hacer en mis materias. Pero como tal, esta parte operativa muchas veces se desarrolla en el conocimiento. Por eso muchas veces son los dilemas, ¿no? De la información, a través de lo que uno enseña y lo que realmente se practica. Bien, entonces muchas veces estos son fundamentos teóricos. Entonces te voy a mostrar algo acá que tengo, para las dos, obviamente. Pues retención en la fuente. Yo estoy para revisor fiscal ¿qué? En un conjunto, ¿vale? Sí, para no mencionarlo y ustedes me comprendan. Mira que este formulario 490 es el pago, ¿sí o no? Ese sería el formulario el formulario final para todos los impuestos, ¿sí? De presentación. Entonces voy a descargar acá la retención en la fuente, la real, ¿sí ven? Entonces ahí no aparece, mira, aquí está, recibido. Esto lo envié yo de manera digital a la DIAN, ¿sí? Entonces lo firmé a mi contador. Entonces presentamos el impuesto firmado y simplemente se generó por una retención que se practicó por un servicio de 1.539.000. De esa es la base. ¿Sí me hago entender? Tranquila, pregúntenme que para eso yo estoy, ¿vale? Sí, profe. Entonces, mira, 31.000 dividido entre 1.539.000. Sería el 2, más o menos, una relación así. Sí, como abuelo de pájaro, como para sacar una estadística, ¿verdad? Entonces uno probablemente va a determinar, según lo que coloco aquí, compréndeme algo y es, en los tributos muchas veces también la especificación da del resultado del redondeo de la cifra. Entonces mira que aquí presentamos una retención de un servicio, ¿sí? En donde su tarifa más o menos es el 2, en consideración a 31.000 pesos. Y se hizo la presentación de la retención que practicamos nosotros como conjunto. Entonces, es fácil deducir que esto fue a título de una operación de alguna relación comercial de alguien que nos prestó un servicio, ¿cierto? Y que el conjunto le hizo la retención, ¿sí? Sí, señor. ¿Vale? Entonces, mira que eso que tú me dices, allá, más allá de la dinámica, espérame, yo lo cierro, porque es que ahora quedé como corto acá. ¿De dónde puede venir? De lo que tú me dices, de una contabilidad. Entonces, no sé, espérame, yo lo busco de una vez, ya que me hiciste hablar. Retención. Ah, bueno, no. Tenemos que me lo haya mandado él. No, y bonito así porque pues realmente uno como que se siente un poquitico más libre de aprender sobre lo que es. ¿Sí? A ver si lo consigo aquí a don Juan, que es el que trabaja conmigo. El informe financiero, esto sí es para hacer el informe.
de la contabilidad. Este es el que me envió, extracto bancario, saldo, pero a ver si yo lo consigo, qué pena. Cartera, uy, fue máquina, ¿no me lo envió? Sí, me lo tuvo que haber enviado. Soporte, lo que pasa es que a veces como me llega es como retención, mire que acá está, retención en la fuente, los dos formularios, y también muchas veces pues me manda lógicamente el auxiliar, ¿no? Entonces quería mostrarte es allí donde nace, bueno, pues en este caso estamos hablando de la retención a título, espérame, yo lo busco, que tiene que estar por acá, extracto, sugerencia, revisoría, no, esto no, auxiliares. Bueno, pues que este es el lunes 4 de mayo, esto ya es para la nueva. Pues sí. Entonces mira que acá yo, por ejemplo, tengo varios informes, no sé, pues en este caso la retención, lo que tú me decías, del auxiliar, sí, el periodo correspondiente. Entonces, no sé, se me ocurre revisarla sobre la que estamos trabajando. Entonces, se me ocurre como abrir este auxiliar, a ver qué información tengo allí. Y entonces me va a decir la cuenta 1, la cuenta 2, de lo que tú me hablabas. Eso es la contabilidad, ¿no? Ese es el auxiliar. ¿Y en qué cuenta es que me dices tú que probablemente la puedas revisar? ¿En una cuenta 23? Sí, señor. Entonces miremosla, a ver qué especifica acá. Entonces dice 2365. Señor. Pero pues tendríamos que entrar a mirar específicamente lo que él haya contabilizado. Espérame a ver, ¿dónde está? 2305. Aunque es que este es el auxiliar detallado, ¿no? 2311, no la veo. Espérame a ver si está por acá. Es que ese es el auxiliar básicamente en este caso, 23. Si ven que están es como las cuentas como salteadas, entonces tocaría de pronto entrar a revisarla, aunque yo le puedo decir aquí control F, 2365. Mira, acá está. Entonces 2365, ¿sí? Estamos hablando del periodo del mes de abril, ¿no? Entonces lo más probable es que como la retención en la fuente es, así como la del IVA es bimestral, cuatrimestral, la de la retención es mensual, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos hablando por servicios, una tarifa del 6, una retención en una fuente, ahí está el número del comprobante, ¿sí? Y sería de 16.200 pesos en el auxiliar, que probablemente también pues pueda llevar unos saldos anteriores, pero pues ahí simplemente estamos hablando de que está causada, en este caso, el pago, de lo que se valga la redundancia, lo que se pagó, que nació de 1050, de la ladrillera Helios, y de Walter Cabrera, que le practicó una retención de 16.200, más 1.050, entonces estaríamos hablando más o menos de 17.250 pesos. Bien, pero eso tiene que ver relativamente también con la contabilidad. Y la retención, pues también tiene que ver con otro tipo de asignaciones contables, por ejemplo, en el caso de la vigilancia, ¿sí? Para que ustedes me comprendan. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a mirar las retenciones que me practicaron y las que yo practiqué, así como en la del IVA. El IVA por compras y el IVA por ventas, ¿vale? Para sacar, pues, lógicamente una compensación. Entonces, puede ser que yo tenga un IVA mayor a las ventas, 100 pesos, causados en el IVA. Y probablemente tenga un IVA débito de las compras por 80. Entonces solamente tendría que, en este caso, pagarle 20 pesos a la DIAN. Bien, para hacerme entender. ¿Listo? Entonces mira que aquí estamos mezclando todo un poco. Estamos hablando del estatuto, estamos hablando de la contabilidad y estamos hablando, lógicamente, de la primera parte, que es la generalidad del impuesto. Entonces, como para no perder el hilo de lo que estamos realizando, pues me voy a devolver un poquito acá, porque si se dan cuenta aquí no está el formulario 490, ¿sí? Que es el de la presentación, o el del pago, más bien, el que uno lleva al banco. Porque compréndanme que estos formularios viajan vía electrónica, cuando se tiene firma digital, ¿sí? Entonces, lo más probable es que yo necesite técnicamente depender, en este caso, de una clave. Entonces, les voy a mostrar algo. No sé, voy a sacar aquí el root. Vamos a mirar acá, aunque pues aquí le di fue la opción de actualizar, pero me devuelvo y le digo que me regale una copia de mi root para que ustedes comprendan de dónde es que nace el tema impositivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí que en este caso la empresa como tal, con un número de NIT, con un dígito de verificación, que está en tal parte,
que funciona específicamente, que ahí tenemos pues el personaje a título como tal, de que el root no solamente es la primera página, el root son una serie de páginas donde identifica el representante legal, el principal y el suplente, debería de tener el tipo de activos del modelo de depreciación, pero vamos a mirarlo desde acá. Entonces miren que esta empresa tiene unas calidades tributarias, ¿sí? A título de renta, pues declara renta por sus ingresos, a título de la retención en la fuente, o sea, es responsable de ese impuesto, mediante título de renta, es de retención en la fuente, a título del impuesto como tal, tiene que informar exógena, está obligado a facturar electrónicamente y está obligado a llevar contabilidad. Igual, para que ustedes lo vean allí más claro, tiene este tipo de responsabilidades y tiene el impuesto sobre las ventas. Uno nuevo que aparece es el 36, el 37, cuando es empresas tipo 1 o tipo 2, ¿no? Del grupo de las NIF. Y que en este momento pues se encuentra, llamémoslo así, como actualizado. Pero al igual, esas calidades tributarias también pueden tener unas condiciones de aduanero, exportador, que son clasificaciones. Esta es una actuación de oficio que se actualizó básicamente en este periodo, que maneja la naturaleza 2, centralización a la naturaleza del tipo de empresa y de una forma asociativa que va clasificada con, con nomenclatura 12, que tendrá que pues, tener algunas consideraciones de cuándo se abrió la empresa, cuándo fue la última actualización de la matrícula mercantil, en fin, temas derivados técnicamente de lo que pregunta la DIAN, ¿vale? Pero que es importante tenerlo presente cuando uno va a presentar un impuesto o cuando uno va a decir, quiero revisar qué tipo de empresa es, en este caso, la que estamos revisando o la que estamos manejando. Pero eso ya es un tema operativo, ¿listo? Entonces, generalidades de los impuestos, pues son muchas, realmente. Y como para que ustedes me comprendan el estudio que vamos a hacer, pues tenemos que ser muy organizados en la información. Yo por eso descargada por acá, para que ustedes me comprendan también, si ustedes me lo preguntan a mí, o si yo, por ejemplo, quisiera preguntarle a ustedes, uno cuando estudia tributaria, aparte de reconocer el estatuto como herramienta, aparte de reconocer que la DIAN tiene los formularios, ¿sí? Aparte de conocer el tema de legislación en los tributos, pues uno tiene que conocer de todo un poco. Pero también tendríamos que llegar a una parte que es la que tenemos que actualizar y caer sobre ella, y es las reformas tributarias. Bien, y que la última reforma tributaria, así como lo explico, o bueno, básicamente como lo dice nuestro texto acá, dice que el Congreso aprobó un texto definitivo que se llama o se llamó la Ley de Crecimiento, la cual mantiene los principales cambios y que ahora se llama Ley, ¿cierto? En este caso como tal, de crecimiento, porque anteriormente era de financiamiento. Bien, y que si ustedes me lo preguntan a mí, básicamente en este caso, la última ley de financiamiento es la considerada en el año 2019, sí, la del año pasado, que le dio validez a la 1493 del 2018. Bien, entonces hay una nueva en referencia. Y esta trajo unos cambios, y esos cambios son el impuesto sobre las ventas en el IVA, donde se establecen unas bases gravables a título de importación, y que probablemente si vamos a hablar del impuesto sobre la renta para jurídicas, pues estamos hablando que las tarifas ya cambiaron, ya no son del 34 ni del 33, sino que para el año gravable 2020, o sea, el próximo año 2021, cuando estemos haciendo el año gravable anterior, las tarifas van a ser en consideración del 32 y van bajando hasta llegar a la tarifa del año gravable del 2022, o sea, en el año 2023 ya será un impuesto del 30, no del 34. Entonces mira que hablar de 1, 2, 3 o 4 puntos de un impuesto de renta financieramente es un, llamémoslo como un gran esfuerzo que hace el gobierno. Bien, que también podríamos hablar relativamente, en este caso, de otros temas derivados de la renta. Claro, podríamos hablar que la renta presuntiva se reduce del 1,5 al 0,5, que a partir del 2021 ya no va a haber renta presuntiva. ¿Y qué es la renta presuntiva? Pues efectos de los temas tributarios, de que el Estado le dice a uno, venga, a mí me importa un comino, perdónenme el término que voy a usar, que su empresa dé no de utilidad, sino que de pérdida. Un ejemplo. Entonces, el Estado le dice, usted por el simple hecho, ¿sí?, de utilizar mi espacio, ¿vale?, de utilizar mi espectro,
Bien, de utilizar relativamente toda el área de Colombia, porque Colombia es un país extenso y tiene 2 mares y pues colinda de cierta manera con países pues externos en donde sus tributos serán diferentes, pero pues más o menos son técnicamente parecidos, simplemente que basan diferentes tarifas, pues lógicamente en ese efecto como tal de lo que estamos apropiándonos de la información, en este caso pues Colombia va a decir, ah, no, claro, pues yo tengo que cobrarle a las empresas relativamente el hecho de la propiedad de la información y que la utilización de esto pues me lo pague a título de una renta. Bien, entonces de ahí también podríamos nosotros empezar a especificar, ¿cierto? De que un país como Colombia cada 2 años tiene reformas tributarias. O sea, todo esto que está ocurriendo ahorita de emergencia económica, que el presidente está dando bondades, el señor Carrasquilla, en este caso, nuestro ministro de Hacienda y Crédito Público, quien es el jefe de esa cartera y que tiene mucho que ver con Banco República, directamente con ADIAN, da unas salvavidas momentáneos, pero todo esto después va aplicado a través de una reforma tributaria, en donde le dicen a las empresas, se cambia la consideración de la última reforma tributaria y pues esos alivios ya no van a ser considerados porque pues en un momento determinado hicimos unos ajustes de una emergencia económica y ahora nos toca pagar tarifas del 35, 38, 40%. Y toda esta carga impositiva muchas veces se traslada de cierta manera a las personas naturales, ¿no? Bien. Entonces mira que una reforma tributaria puede tener consideraciones en aplicación del IVA, en aplicación de la renta, en aplicación de impuestos sobre la renta de las personas naturales, del impuesto al patrimonio. Mira, se incluye el impuesto al patrimonio por los años 2020 y 2021, la tarifa del 1%. Entonces, a esas personas que tengan un patrimonio, como yo le decía ya más técnicamente allá, de 5.000 millones, vea, relevantes al 1 de enero del 2020 o superiores a 5.000 millones, porque hay personas naturales que tienen todo ese patrimonio. Bien, y ahí también podríamos considerar temas en las reformas tributarias de normalización, por eso existe un formulario tipo normalización tributaria, sobre el cual se hay que dar el 15% de los montos de los activos omitidos o pasivos inexistentes que no se hayan considerado. Igual podríamos hablar de los fondos de capital, de los dividendos, del impuesto al consumo. Mira que este se eliminó, ya no tiene un impuesto nacional a los consumos de los bienes de inmuebles para la nueva. O sea, cuando tú comprabas una vivienda te cobraban directamente el impuesto al consumo, ¿te acuerdas? Del año pasado. Y ahorita para la nueva vigencia de la ley de crecimiento, como tal, pues ya no existe, se eliminó. Y asuntos de procedimientos. Entonces mira que también podríamos hablar de beneficios de auditoría, como cuando tú pagas un impuesto anticipado y durante los 6 meses quedan firmes en la presentación de un impuesto, una declaración. Pero mira que aquí lo importante es muchas veces es reconocer, no saber sino reconocer la información. Pero este es de estudio, o sea, esto no es que el profesor ahorita te mostró ahí la retención y pues lógicamente se va a aplicar en una consideración de un estudio a mayor conocimiento, no creo, porque realmente de pronto lo que se hace es la explicación básica en teoría de que eso tiene una recursividad. Entonces mira que una bonita pregunta para un taller, por ejemplo, que yo me vaya a hacer la otra semana de parcial, porque pues sí, ustedes que vienen de la vieja guardia, llamo yo, sesiones 3, 6 y 8, pues relativamente son de parciales, pero pues a mí me interesan más que aprendan, pues lo digo. Entonces yo, por ejemplo, les puedo decir, como para que estemos atentos en ese taller, ¿cuál es el día en los libros que especifica el estatuto tributario? Mencióneme 2 títulos en consideración, 2 títulos, pilas, del impuesto sobre la renta y patrimonio, o de la retención en la fuente, disposiciones generales y obligaciones del agente retenedor, o conceptos sujetos a retención. Mira que ahí me voy a meter, valga la aclaración, mientras eso procesa, a los conceptos sujetos de retención que están en el título 3. Bien, como para que tú me comprendas, ahí todavía está procesando la información, dejémoslo que él vaya pensando para que tú me logres entender a qué me refiero. Y otro probablemente pueda ser, ¿sí?, un material adicional en base a la información que se pueda llegar a obtener, porque pues eso también funciona con firmas electrónicas, funciona por medio de la información exógena. Entonces yo por eso ahorita te preguntaba el tema de la retención, que viene derivado específicamente de una contabilidad, en donde lo contable con lo fiscal pues se mezcla, ¿sí? Supongamos de que este libro está actualizado y que estamos hablando relativamente de los conceptos sujetos a retención en el título 3. Entonces mira que ahí vamos a hablar, por ejemplo, de unas tarifas.
Pero esto ya sería el procedimiento. Yo dicto procedimiento y a ese punto voy, donde muchas veces uno dice, listo, expliquémosle al alumno que existen unas retenciones, aparte de unas tarifas, como tú me decías, la del 2.5, la del 1, la del, sí, la del tanto por ciento de la retención para personas jurídicas naturales a título de honorario, del 11, del 10, para poder aplicarlo. Pero también es importante verlo sobre los ingresos laborales, por ejemplo, cuando la persona es empleada, ¿cierto? Y que tiene allá en su empresa, derivado de unos documentos que pasó, específicamente a título como tal de retención, si cumple con estas bases de VTs, de las unidades de valor tributario, ¿sí? Y también entender de que esos van desde un D hasta un hasta, y en donde el ingreso básicamente tiene como una aplicación, ¿vale? Pero lo que tú me preguntas es más relativamente, y mira que ahí ya hubo una derogación o una modificación de lo que existió a través de otros tipos de reformas tributarias. Entonces es un complemento de todo. Mira que el derogado lo hizo la ley 1819 del 2016, a través de la modificación de la 1607 del 2012. Entonces hay información que muchas veces también depende de normatividad. Por eso yo ahorita abría la página de la DIAN. Porque no solamente es el estatuto, no solamente son los formularios, ¿sí? Entonces esas generalidades que yo trato de explicar desde acá van a ser consideradas un solo todo. Entonces mira que te estoy dando argumentos para que tú vayas allá a la unidad 1, realices un mapa conceptual bien bonito, bien hecho en realización de esta norma técnicamente dicha. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que todo nos salga bien, ¿vale? Dice actividad de comprensión, porque si no después yo me dejo tareas y yo la verdad pues ya hice las tareas que me tocaba hacer en el transcurso de mi vida académica y ahora pues me toca mirarlo desde este componente para que ustedes me comprendan. Entonces voy a cambiarme el rol. Voy a volver un estudiante igual que ustedes. Pues estudiantes somos todos. Yo realmente lo que hago aquí es repasar mi profesión y aplicarla. Ya aquí aparezco como estudiante, entonces me voy a meter acá en unidad 1 y una vez les voy a dejar dicho es la actividad de comprensión. Conmigo van todas las actividades. O sea, yo realmente tengo que ser objetivo. Entonces, mira, esta tarea no requiere que usted envíe nada de forma online. Solución, ya abro yo una carpeta en el Drive, la comparto con los 4 o 5 alumnos que tenga. La actividad 2, esta tampoco te la vas a subir, imagínate, y es evaluativo. Y esa, pues lógico, no la vas a dejar subir porque es esta prueba de conocimiento, que inclusive yo no sé, creo que alguien ya la presentó, que tiene como 10 preguntas, que intenta es diligenciar un cuestionario. En este caso, el principio del equilibrio del aporte del contribuyente al financiamiento de los gastos públicos con su capacidad económica, cuál de estos hechos son, y así sucesivamente. Más o menos son como 10 preguntas, ¿bien? Para que ustedes me comprendan de qué es lo que trato yo de pronto de apropiar en el buen conocimiento de lo que tenga. ¿Listo? Profe, ¿esa ya se puede hacer? Sí, claro, esa se puede hacer. Sí, esa ya la pueden ustedes de cierta manera ya realizar, entonces yo no le veo ahí ningún inconveniente que ustedes la vayan realizando. Entonces, de una vez, voy a dejar acá, qué pena, pues obviamente de una vez hacerlo en vivo y directo para que a ustedes les quede claro. Voy a abrir por acá, por ejemplo, una carpeta. Miren que no es carpeta, yo a todos los grupos les abro carpetas. Por ejemplo, el de contabilidad financiera 2, el que tengo en este momento, ya les abrí carpetas para que me monten las actividades cuando la plataforma no me las deja subir. Porque si no, yo como saco notación, ¿no? Entonces me toca hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cómo es el NRC de ustedes? Qué pena. ¿Me pueden ayudar con el NRC, por favor? 3445 creo que es. 3445. Entonces, 3445 por este lado. Estamos hablando que somos 4 participantes, Joseph, Angélica, Jamie, Adriana. En este caso, pues yo aquí lo único que voy a tratar de hacer es... ¿por qué me aparece así? Ah, por lo que soy... me aparece así por lo que soy... Me cambié de estudiante para poder verificar lo que les decía. Entonces voy a volver a mi rol normal. Y aquí le voy a decir a la plataforma que me haga un favor, que me exporte. Que me exporte los datos de ustedes. Para abrirles una carpeta y para que me suban esas actividades allí. Porque pues realmente, como les digo, conmigo es estudiando y aprendiendo de una vez porque no tenemos como otra opción, ¿verdad?
Pero pues la idea es apropiarnos de un conocimiento. Entonces voy a abrirles una carpeta, acá, voy a decirle que la voy a compartir con estas 4 personas, con Adriana, con Jamie, con Angélica y con Joseph. Y se las envío, ¿vale? Y que allí, pues de una vez, vamos a ingresar, vamos a dejar acá otra carpeta, donde vamos a decir, perdón, que no va a subir nada, simplemente voy a abrir una nueva carpeta, en donde, ¿cómo la puedo dejar? Actividad 1, ¿no? ¿Cierto? Actividad 1, unidad 1, donde ustedes me van a subir el mapa conceptual, en Word, en PowerPoint, en Excel, como lo quieran hacer, la actividad es de ustedes, no es mía. ¿Listo? Y por eso, pues yo no considero, para este caso, pienso yo, que les tenga que dejar la actividad 2 para allá, porque la actividad 2 es la prueba de conocimiento. La dejamos para después de notas, para que ustedes digan, chévere, el profe vino fue a explicarme y a enseñarme, no vino fue a rajarme, ni obviamente no, eso no va conmigo, la verdad. Bueno, para que ustedes estén tranquilas del personaje que les está hablando, no es de cansón ni de fastidioso que lo hago, ya lo hice con otros grupos, y algunos me dijeron, ay, profe, usted es un cuento. Y deben tener confianza de que obviamente, pues en este caso, más o menos conozco el tema y que esto lo comparto es con ustedes. O sea, del año pasado, los 3 premios que dieron, 2 me los gané por este lado. Y esto es porque yo le dedico el tiempo a mi alumno y le enseño. Entonces no me preocupen que el personaje más o menos sabe el tema. Igualmente en otras universidades, pues aplico la misma teoría para que se sientan tranquilas y seguras de lo que estamos aprendiendo. No lo hago de fastidioso, ni prepotente, ni orgulloso. No, simplemente este premio es de ustedes, ni siquiera es mío. Realmente a mí lo que me gusta es enseñar. Y en este arte hay que tener paciencia, tolerancia, respeto, cojanla suave, vamos con calma, no se preocupen, así como grabo los videos, como les explicaba ahorita al principio de cada una de las sesiones, allí queda para que lo revisen, le den pausa, le den enter. En estos días también haré otro video más chévere, especificando ya un poco más lo que tiene que ver con la parte, no sé, se me ocurre de pronto lo que tú me dijiste, del IVA, de la retención, ¿sí? Como para que tú lo cojas allá en tu casa, le des enter, lo pauses, tomes apuntes y digas, ya listo, o sea que esto sale de acá. Y tú deslumbres allá en tu empresa, ¿sí? Porque para eso estás estudiando, ¿no? Pienso yo, ¿no? Entonces mira que yo te estoy enseñando, llamémoslo así, ¿no? Como las herramientas para que tú puedas lograr básicamente el efecto de la información. Y cuando yo les digo a ustedes que no solamente se queden con el contexto del estatuto tributario, ¿sí? Sino que de cierta manera la DIAN también saca información, es por eso, porque ellos sacan actos administrativos de las publicaciones, o sea, ellos también sacan información que sirve, o sea, yo lo explico siempre de la siguiente manera, quiero que me lo comprendan. Mientras tú el 31 de, no sé, el 31 de octubre tú estás vistiendo, o yo particularmente, mientras uno está vistiendo al niño, ¿sí? Disfrazándolo, la DIAN allá en la normatividad, más que todo, está arrimándonos o metiéndonos normas o proyectos de normas, o por qué no leyes, o doctrinas aduaneras de gestión jurídica, entre otras. Y hay que ir a la DIAN. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay que ir a la DIAN. Así sea para que tú sepas que allá están las divisiones de cobranzas, que allá básicamente se manejan los temas de los tributos, que hay que hacer una fila, que tienes que entrar a una página y pedir citas a la DIAN. ¿Sí? Todo esto es importante. Mira, citas DIAN. Pero ¿quién lo lleva a uno a esto a aprenderlo? No el profe, uno mismo, solito. Sacar una cita en la DIAN, eso es como pedir una cita en Presidencia de la República, pero se puede hacer. Bien. Y también tienes que conocer de que obviamente pues habrán algunos sitios específicos para que te atiendan, ciertos trámites, de la actualización del RUT, el tema del retiro de IVA no responsable, el consumo no responsable, de la cancelación de la inscripción, así como yo le digo a mis alumnos,
cuando tú quieras aprender contabilidad, lo primero que tienes que aprender es que las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren en algún momento. Y los trámites son Cámara de Comercio, DIAN, Secretaría de Hacienda distrital o municipal, en donde pagan el tema de lo que es los impuestos tipo municipal o distrital, o municipal, o departamental. O sea, estamos hablando de la Secretaría de Hacienda, municipal o departamental, en donde se pagan los impuestos que ya vimos ahorita en la presentación, ¿vale? Pero igual esto también tiene como esa especificación técnica, y allá también aparece otro estatuto. Miren que ese estatuto, el de Pereira, algún día me lo encontré en internet, porque yo la mayoría de los tengo son físicos, estatuto, no el tributario. Vemos del estatuto, no sé, se me ocurre a mí municipal, vamos a decirle aquí a ver qué sale. Estatuto de rentas, eso tiene un nombre, ¿no? De rentas municipal. Mira, Estatuto de Renta Municipal de Cartago, en Montería, ¿sí? Un ejemplo, de la alcaldía de Cúcuta. Entonces, mira, ¿sí? Aparece en el estatuto tributario. Y mira que probablemente, en este caso estamos hablando de un municipio, y que probablemente en ese estatuto tributario, así como un estatuto tributario del orden nacional para los impuestos nacionales, por eso les pido que es un paso a paso, vamos a encontrar que el libro primero es la generalidades y definiciones, que ya habla de un tema de un municipio, en este caso de Cúcuta, que es el departamento del norte de Santander, donde de cierta manera vienen las excepciones del tratamiento preferencial y que tiene toda una normativa. Miren, impuesto predial unificado, ¿sí ven? Miren, ahí está, sujeto pasivo, hecho generador, y empieza explicando todos los impuestos del orden municipal, ¿sí ven? Entonces también, importante, así puedo yo encontrarme el de Bogotá o el de otra ciudad, pero lo bonito de aprender esto es así, ¿vale? Entonces mira todo el reguero de información, llamo yo, que probablemente uno pueda llegar a tener, no por el conocimiento, sino a título, como les digo, de pronto de reconocer, porque más allá del saber es reconocer. Es que este tema muchas veces está ligado a tantas consideraciones, ¿sí? Del orden operativo, del orden de procedimiento, del orden de lo jurisdiccional, del orden de la normatividad, de las leyes, ¿vale? Entonces yo por eso aquí hacía como ese pare. Y allí en esos videos está dicho. Entonces quedamos, ¿cierto, Adriana? En el impuesto a la renta, ¿no? Entendiendo no solamente la legislación, sino diciendo, listo, el impuesto a la renta, ¿qué es? Un impuesto en base relativamente, sí, como tal, a una persona natural, una persona jurídica. Entonces mi pregunta para un taller sería, y lo vamos a trabajar, un taller conmigo es chévere porque pues yo, aparte de plantear el taller, como que le entrego la respuesta y entonces usted aprende. Entonces usted dice, listo, profe, entonces un impuesto a la renta, ¿qué formularios son? Entonces más o menos ustedes ya me escucharon hablar de que mi impuesto a la renta puede ser, mira, renta personal jurídica y naturales sin residencia, el formulario 110. Y probablemente el 2 días sea para una persona natural, ¿sí ven? ¿Vale? Entonces yo tengo por aquí una maquinita donde les voy a decir, y eso se los puedo pasar, pero de una vez voy abriendo ya que son las 9:48 y vamos hasta las 10 en punto, ¿vale? Y yo hago otro video posterior. Entonces, formulario DIAN. No sé, me preocupa a mí como decir actualícese. Yo pensé que ahorita había ingresado alguien más, o fue que alguien se salió. Yo escuché por acá, Adriana está conectada, Jamie está conectada, pero me preocupan, chicos, los otros dos compañeros. Entonces, mire, formularios instructivos de la DIAN, no se afanen, mira, acá están, 110 en Excel y en PDF. Entonces, no sé, vamos a abrir el de Excel, ese los tengo yo por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta apertura que yo estoy haciendo? Y por eso le decía yo a Adriana, va a llegar un momento en el que inclusive probablemente abramos un grupo de WhatsApp, si lo quieren, ¿no? Es voluntario. A mí no me metan ahí. Eso lo dejo a ustedes, Adriana de pronto me escribe, o yo entre semanas le escribo a Adriana cuando ella me manda un mensaje, y yo le puedo decir, mira, Adrianita, un favor, comparte este material con los compañeritos. Un video tributario, yo tengo harto material, si les interesa. Si no les interesa, pues tranquilos, yo seguiré en mi dinamismo, lógicamente, de explicar las cosas, o más bien las temáticas de lo que me corresponde. Bien, porque mi intención es aportarles. Aquí mi intención no es llenarlos de mucha información, entonces tengo que ser muy cuidadoso a la hora de impartir una temática. Mira que aquí simplemente bajé el formulario 110, que viene amarrado con un 2516.
Entonces él empieza diciéndome, mire el formulario, acá está, no me complique. ¿Qué lleva ese formulario? Una información tributaria, contable tributaria, de patrimonio, contable tributaria en base a los ingresos, contable tributaria en los costos y deducciones, contable tributaria para las ESAL, las empresas, ¿sí?, que son sin ánimo de lucro, que aplica porque pues hay diferentes tipos de empresas, ¿no? Y que está allí el detalle de los reglones, que está la conciliación de las utilidades, que tiene una carátula. Bonito esto es eso. Pero si ven, no podría yo decirles y meterle los dedos a la boca a ustedes y decirles, sí, todo esto lo vamos a ver, no. Pero sí trataré al menos de pasarles un material, entregarles información, pero el estudio no depende de mí. El estudio siempre depende relativamente del alumno. Cuando uno quiere aprender, uno busca las opciones y estando en el medio le va a quedar como un poco más ilustrativo, ¿vale? Entonces, la actividad 1, por favor, me la suben acá. Ya creo que les compartí con los que tengo allí en el grupo, que hasta el momento somos los 4. Entonces, mira que la información del aprendizaje, chicos, depende básicamente también de la actitud, con C y con P. Pero pues, en este caso, necesito que obviamente pues revisen los videos, tengan ahí básicamente la recursividad, no apliquemos siempre la lógica, porque yo me imagino que siendo uno ya estudiante del 7º, del 8º semestre o del 6º, inclusive, que para mí eso es transversal, ¿sí? Uno tiene que aplicar consideraciones de las contabilidades, o sea, empezar a comprender lo contable tiene un espejo que se llama lo tributario, ¿vale? Entonces lo que quería hacer inicialmente era como mostrarles la relación, pero este es un mundo. La parte tributaria es una cosa que, si ustedes me lo preguntan a mí, pues llevo un par de años estudiándola y me llama la atención, es todos los cambios y las normatividades, pero le toca a uno leer bastante. Entonces no afanen por información, que información es lo que yo tengo que ilustrarles. Necesito es que lo que vaya pidiendo la actividad, ustedes lo vayan realizando. Y lógico, vamos en orden. Entonces, ya esa prueba de conocimiento, para finalizar, la tratan de responder máximo en esa fecha. Mira, que muchas veces uno, sin saber, empieza aplicándole lógicas. Vamos a ver cómo nos va. No sé, se me ocurre a mí, como para que ustedes lo tengan aquí en cuenta y lo tengan presente. Espérenme, yo ya creo que me cambié de usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, parémonos acá, digámosle prueba de conocimiento. Por eso la dejé después del 20, para dejar pasar el primer parcial, para motivar en relación, pues lógicamente, una nota. Aquí nadie va a regalar nada. Entonces, digámosle, pero es que ahí dice continuar para la asociación, intentos permitidos. No sé por qué no me la deja ahora presentar. Tan raro. Usted casi me la dejaba presentar y ahora no. Está muy raro eso. Y eso que ya cambié de usuario. Entonces, bueno, me paro acá en la unidad 1 y le digo prueba de conocimiento. Pero es que no me la deja. Dice intentos 1. Continuar. No sé por qué no me deja. Sí, ya. Entonces, un ejemplo. Este principio hace referencia al equilibrio del aporte de cada contribuyente y al financiamiento de los gastos públicos en relación con su capacidad. ¿Adriana ya la contestó? No, señor, todavía no. Entonces, miremos, hallámosla entre los tres ya que estamos acá. Entonces, partamos del hecho de haber leído algo de manera específica, o sea, las generalidades del impuesto con el material complementario. Y no sé, así no la echemos, hagámosla. Dice, total, esto simplemente es como ¿qué? Hagámoslo como una prueba, ¿no? Como un ensayo, ¿no? Este principio hace referencia al equilibrio del aporte de cada contribuyente al financiamiento de los gastos públicos. Eso lo comprendemos, ¿no? En relación con su capacidad económica. Entonces, ¿qué sería? ¿De progresividad? ¿De equidad? ¿De un hecho generador? ¿O ninguna de las anteriores? ¿La capacidad económica en dónde va? ¿Capacidad contributiva? Profe, iría en equidad, creo. ¿No es el concepto de equidad matemática se aplica en el eje vertical? Listo, ¿sí ven?
Entonces, no sé, se me ocurre a mí, eso sería lo de menos. Tranquilos que aquí simplemente vamos a hacer la prueba de error, así nos echemos unos 5 minuticos más, ¿vale? Este principio hace referencia al equilibrio del aporte de cada contribuyente al financiamiento de los gastos en relación con su capacidad económica. Entonces, lo que tú me dices, equidad es el concepto de criterio de la capacidad contributiva. Puede ser. Pero pues también allí hablan de ¿qué? ¿Eficiencia? Ah, no, de progresividad. Entonces, ¿progresividad qué es? Capacidad contributiva. Un impuesto puede ser, en este caso, progresivo. Sistema tributario, equidad, eficiencia, progresividad. Vámonos con eso, vámonos entonces con equidad. Es que ahora estoy insegura por progresividad, no sé. Sí, puede ser. Pues nada, la fácil. Nada está dicho en esta vida. Mire que, por ejemplo, yo en la presencial en la universidad, porque yo dicto allá, yo nunca hago un parcial con libros cerrados, como en la vida real, ¿no? Como cuando usted está en su trabajo y su jefe no va a llegar y le va a decir, saque una hoja que es que vengo didáctico, dinámico, y le va a hacer un quiz. No, pues usted le pone un trabajo y usted recurre al internet, a la biblioteca, y a preguntarle a un amigo, ¿sí o no? Entonces, la progresividad básicamente es en los términos de los principios del derecho, de la hacienda pública, implica todo el tipo de gravamen en función a la base imponible. Entonces, para mí ya dejaría de ser progresivo. Ya sería tomar la otra opción. No sé, se me ocurre a mí y hagámoslo aquí a ver cómo nos va. Entonces, espérenme, yo me paro sobre el curso, un momento, acá, ¿no? Entonces, dejémoslo en equidad, ¿vale? Sí, no es el hecho generador. Siguiente, a ver cómo nos va. En tributaria corresponde a un tributo de la personalidad y se refiere al lugar donde la persona natural o jurídica tiene su residencia, con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. Entonces ahí tendríamos que mirar qué es jurisdicción, qué es domicilio, qué es territorialidad, ¿vale? Pero mira que ahí está fácil, porque me está hablando de la correspondencia a un tributo de la personalidad y se refiere al lugar donde la persona natural o jurídica tiene su residencia. Y todos suenan. Jurisdicción, nunca hablamos porque pues Colombia no es un país de jurisdicciones, ¿no? Así como el caso de México. Domicilio puede ser territorialidad y territorio puede ser. Entonces yo creería que en tributaria va más ligado al tema del domicilio. ¿Sí? Puede ser, ¿vale? Listo, sigamos. Y eso se trata, de aprender sobre el error. ¿En qué tiempo solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los conceptos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales, según el artículo 338? Entonces, control F, creo que ese lo vimos por acá. A ver si está, porque no me acuerdo. No creo que esté, o sí, yo lo vi. En el 338. Ah, no, ese no estaba. En el 338 aparece exactamente qué. Ah, mira, ¿sí ves? Ah, bueno, fue que le pasó el tiempo, 20 minutos. Hoy una vez me va mostrando, mire, este estaba bien. Esta no era equidad, era lo que tú decías, progresividad, ¿vale? Y en esta no la hemos... Ah, mira, yo no sé por qué me lo saco así de una vez, me está mostrando las respuestas. ¡Ah, qué belleza! Entonces, Profe, no porque me... se le acabó el tiempo. Ah, ¿es porque se me acabó el tiempo? Ah, bueno. Pero no importa, no importa. Mira que podemos aprender, no es bobada. La intención es aprender sobre lo real, ¿sí o no? Y probablemente el que hizo el parcial también se pudo equivocar, ¿no es que es humano? Entonces, mira, domicilio, bien. El 338 habla de un tiempo de paz, no sé a qué hará referencia a eso, pues miramos, tendríamos que mirar sobre la norma o sobre la ley. El sistema tributario se fundamenta en los principios de eficiencia, equidad, eficiencia y progresividad, ahí está, ¿sí? La cuarta. La quinta, ¿cuáles de los siguientes elementos no es propio de los tributos? Elementos de los tributos, sujeto, activo, sujeto pasivo, contribución, hecho generador y tarifa. Pues ya sabemos que es contribución, ¿sí o no? En el sexto, corresponde al valor porcentual a que se aplica la base gravable con el fin de obtener el valor del tributo al cual se está obligado. Corresponde al valor porcentual. ¿Tasa o tarifa? Tarifa, porque es diferente una tasa, ¿sí? Por ejemplo, ya en la séptima es, según la territorialidad, los impuestos se clasifican en
Entonces dice que A, B y C son correctas. Entonces, del orden nacional, departamental y municipal. Eso es lo que me interesa. No me interesa corcharlos. ¿Para qué? Criterio por el cual se aprueba la distribución de las obligaciones y los beneficios de la exigencia de gravámenes entre los contribuyentes para evitar cargas excesivas o beneficios exagerados. Ya es un tema de equidad. Entonces, arriba sí era progresividad. ¿Sí ven? Ahí va aprendiendo uno sobre el error. En el punto 9, corresponde al valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o crédito, incluyendo, entre otros, los gastos directos de financiación, ordinaria, extraordinaria, moratorio, que tienen que ver con el artículo 447 del Estatuto. Pues tendríamos que ir a mirar que el 447 del Estatuto ¿de qué habla? ¿Sí o no? Entonces ya habla de la base gravable, no de la utilidad ni el valor del ingreso, sino de la base gravable, ni el hecho generador. Y la décima, una característica de una obligación tributaria, ¿sí? Es a título sustancial. Es la que nace de la ley y no de los pactos de voluntades entre particulares. O sea, es un impuesto ligado al tema de una ley como tal. ¿Sí ven? Entonces mire que lo que llevamos concuerda. Entonces no se afanen. La idea aquí no trata de pasar el parcial, de pasar el examen, ni mucho menos de llenarlo de información. Y comprendo, obviamente, porque cuando uno ve con un profe, perdónenme lo que yo le puedo decir, con un profe diferente, en este caso en el concepto de lo que piensa de su alumno, pues grave porque uno dice, pues se viene a aprender, no se viene a sufrir, se viene a aprender. Entonces de mi parte, como yo le decía a Adriana en su momento, es, venga a aprender, del resto me encargo yo. No sé, espero que la sesión del día de hoy les haya gustado, yo las dejo, las abandono, porque ya estoy cansado, estoy desde la 1 aquí, dele que él igual que ustedes, entonces pues hay que dejar algo para después, ¿vale? Gracias, profe. Buenas noches. Mucho gusto, feliz noche, que estén bien, que descansen. Hablamos Gracias, luego. muy amable. Preciosas. Bueno, pues.